Bienvenidos nuevamente a un capítulo de Alquimia en la Caja de los Medicamentos. Soy Pato Pedraza y el día de hoy pues hablaremos sobre un tema que ha estado en boca en los últimos años en cada uno de nosotros. Recuerden que este espacio genera bienestar a través de la ciencia que nos rodea. El episodio de hoy, la palabra de Jenner, traeremos sin duda pues la revelación de lo que hoy llamamos vacunas. Para guiarnos en este fascinante viaje nos acompaña el maestro en ciencias Juan José de la Cruz, quien en su expertise pues nos platicará sobre la luz y la oscuridad de las vacunas. Bienvenido, maestro Juan José. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y con la gente que nos escucha o que nos va a ver. Sí, nos van a escuchar y evidentemente pues también nos van a ver. Y bueno, este tema en realidad es muy controversial, sobre todo porque involucra tanto cuestión clínica, social, etcétera. Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Vamos a contarnos pues a todos los que nos ven y nos escuchan, bueno, en realidad pues, ¿qué es una vacuna? Y bueno, evidentemente, pues cómo funciona este tipo de vacunas en nuestro cuerpo, sobre todo para no confundirla con un medicamento. Claro que sí, yo creo que pues es muy importante que todos tengamos la misma idea o el mismo concepto de lo que cuando hablamos de las vacunas. Y bien, en realidad las vacunas a veces las podemos hacer esa similitud con los medicamentos, dado que es una formulación. Claro. Aunque su propósito de todas las vacunas va a ser el mismo, sería como a través de la formulación de un producto biotecnológico, el propósito de orientar o de estimular una respuesta inmunitaria, principalmente lo que llamamos respuesta inmune adaptativa, que serían los linfocitos T y B, por si alguien ya los conoce. Pero bueno, estimular nuestra respuesta inmune adaptativa para que tengamos ya una protección si tuviéramos el contacto con ese patógeno con el que se vacunó en un segundo encuentro, ¿no? Entonces, de esa manera podemos generar una respuesta mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más rápida y que nos proteja tanto de la enfermedad como de las complicaciones que pueda tener, ¿no? O sea, nos protege de que no nos infectemos o de que si estamos en contacto con el virus no pueda o el patógeno no pueda replicarse en nuestro organismo, pero también que si llegamos a infectarnos con este organismo, no desarrollemos las enfermedades o las complicaciones, ¿no? Que sea un cuadro más limitado. Entonces, las vacunas tienen esta intención como producto farmacéutico también, ¿no? Sí, claro, y sobre todo porque, bueno, esta parte de las vacunas, de ahorita la vivimos muy de cerca años atrás, y bueno, vamos a platicar más adelante sobre ellas. Y la otra parte interesante, bueno, es que las vacunas, pues en el concepto pues, clásico, están enfocados pues a prevenir, ¿no? A profiláctico, ¿no? Pero sin embargo, ¿habrá algún tipo de vacuna que se pueda o se deba aplicar después? ¿O realmente todas son profilácticas? ¿O qué nos puedes contar sobre? Sí, claro. En las vacunas, por definición, nos enfocamos o nos referimos a las vacunas, como bien dices, profilácticas, ¿no? Para antes de que tengamos la infección o la enfermedad, aplicarnos esta vacuna para que estemos inmunizados o desarrollemos esta protección a través de la estimulación del sistema inmunitario. Si bien existen estas vacunas para su uso en humanos, también se han probado con otras estrategias, ¿no? Por ejemplo, las llamadas vacunas terapéuticas que se aplican después de estar infectado o para personas que ya están infectadas, pero en realidad hablamos de vacunas que están en fases de estudio, ¿no? En fases experimentales todavía, lo que se llaman candidatos a vacuna, ¿no? Es decir, se tiene un antígeno, ya se tiene un componente de alguna formulación de una vacuna para reorientar la respuesta inmunitaria y favorecer el caso de infecciones que son crónicas, favorecer el curso de la enfermedad y que no se desarrollen las complicaciones a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, para Trypanosoma cruzi, para Leishmania, etc. Que son enfermedades complicadas por ser parasitarias. Y también en el cáncer también se han hablado o se ha usado el término de vacuna terapéutica, pero en realidad son inmunomoduladores, ¿no? Igual como el caso de la vacuna
terapéutica para infecciones, ¿no? Reorientar la respuesta inmunitaria o favorecer una respuesta, en el caso del cáncer, estimular células que ayuden al control de esas células tumorales, ¿no? Pero bien, como bien mencionabas, en realidad las vacunas que convencionalmente utilizamos y mencionamos por definición se refieren a las profilácticas que podemos encontrar en los distintos esquemas de vacunación de nuestro país. Sí, claro que normalmente suelen ser para virus, ¿no? Que suelen estar la gran mayoría, ¿no? Sí, prácticamente las vacunas con las que contamos en la humanidad, por decirlo así, son vacunas para virus y para bacterias. Okay. Cuando hablamos ya de otros organismos, pues el reto de desarrollar vacunas se vuelve más complejo. Por ejemplo, levaduras o hongos o vacunas para parásitos, que son organismos también complejos porque hay protozoarios, el gusano, etcétera, ¿no? El mintos. Bueno, entonces para estos organismos prácticamente no contamos con vacunas. Hay descritas a nivel mundial para la malaria, pero no es una opción que tengamos en nuestro sistema de salud, ¿no? Prácticamente vamos a estar enfocados en vacunarnos contra bacterias y contra virus, que son la mayoría de las vacunas que se tienen, y salvo la de la malaria, que es para un parásito protozoario, pero desgraciadamente no se cuentan, y no solamente en México, sino a nivel mundial, no se cuentan con estas vacunas contra otros organismos más complejos o más evolucionados, como las levaduras y los parásitos, principalmente porque son organismos complejos, tienen ciclos de vidas bastante complejos. En el caso de los parásitos, que tienen distintos estadios de maduración, donde van expresando distintos antígenos, ¿no? Por ser más evolucionados, también tienen mejores mecanismos de evasión de respuesta inmunitaria, que es lo que estimulan las vacunas. Entonces, lo vuelve un reto complejo y un área de oportunidad en la ciencia muy grande para seguir trabajando y ver opciones para, digamos, que hacer más grande este acervo de vacunas que tenemos contra virus y bacterias, pues, a nivel mundial. No, y aparte, bueno, no queremos entrar mucho en detalle de esto, pero la parte del costo, pues también, ¿no? Es algo que también influye y impacta. Digo, para combatir, no sé, un parásito, pues es más barato, por decirlo de alguna manera, pues un tratamiento por vía oral, ¿no? Un antiparasitario, ¿no? Sí, y que muchas de estas enfermedades son las llamadas por la OMS enfermedades desatendidas, ¿no? Claro. Y que, pues bien, la mayoría ni de la industria farmacéutica y de los gobiernos, por ser enfermedades o más limitadas a ciertos países o en ciertas zonas geográficas, no reciben la atención que reciben otras enfermedades que son de distribución mundial, como, y de emergencia incluso. Y de emergencia, sí, como sucedió con el COVID, que pues todos los gobiernos y toda la industria y toda la ciencia, academia se enfocó a sí, eso, claro, ¿no? Sí, y bueno, ahorita que tocas esta parte, digo, curiosamente, cuando estuvimos en la vacunación contra COVID, pues llegabas al centro de vacunación, a donde te tocaba vacunarte, y pues quien te aplicaba la vacuna te decía, ¿no? Te vamos a aplicar el biotecnológico de tal marca, ¿no? Y utilizaban esa parte, ¿no? De biotecnológico. Claro. ¿No? Entonces existe como que incertidumbre, ¿no? Y aquí viene la siguiente pregunta, porque entendemos entonces, pues, que el biotecnológico está relacionado, y aquí nos desmientes o nos cuenta, con estos términos como virus atenuado, AR mensajero, proteína recombinante, que bueno, seguramente quienes nos escuchan, medio lo escucharán o lo habrán escuchado y no saben qué es, pero te gustaría contarnos a qué se refieren estos conceptos de AR mensajero, proteína recombinante, etcétera. Sí, sin duda la pandemia de COVID-19, algo que dejó muy marcado fue la información, ¿no? Hubo una lluvia de información, claro. Se facilitaron medios electrónicos y en línea como para poder acercarte con otros investigadores. Creo que eso favoreció mucho la divulgación de la ciencia y de la información. Entonces también todos ya empezamos a usar términos, o como muchos empezamos a escuchar términos que antes eran como muy especiales o específicos de la academia, ¿no? De los que estábamos en el ambiente de investigación o de la docencia, y que pues ahí estás todo el tiempo leyendo artículos y exponiendo y revisando, ¿no? Y bueno, como bien mencionabas, el término biotecnológico y muchos otros más asociados a las inmunizaciones, que mencionaremos yo creo que más adelante,
se empezaron a difundir en la población en general, ¿no? Y muchas veces la demasiada información lleva también a la mala interpretación, claro, o a distintas confusiones que se presta, pues claro, porque uno no puede ser experto en todos los temas, ¿no? Y bien, cuando hablamos de biotecnológicos, pues nos lleva a la definición, ¿no? De que realmente las vacunas son formulaciones de origen biológico o desarrolladas por biotecnología, y que para su clasificación pues es complejo, o puede ser un poquito complejo para la mayoría de las personas que no son del área. Yo creo que una forma fácil de clasificar todas las vacunas, sería dividirlas en dos grandes grupos. Las que usan organismos que se replican, las vacunas replicativas, y las no replicativas. Y pues bueno, ¿qué entendemos por replicativo? Que tenemos una formulación donde tenemos un organismo o un microorganismo que se va a actuar o va a actuar al momento de inocularse o de inmunizarse en las personas, pues como si fuera un patógeno, ¿no? Se va a replicar y pues va a ser reconocido por el sistema inmunitario y va a desencadenar que se estimule la respuesta adaptativa. Lo que tienen estas vacunas de organismos replicativos o de virus o bacterias replicativas son que se les quitaron todos los componentes que le permiten causar enfermedad. Digamos que es como un control de todo menos lo que causa enfermedad. Entonces, ¿qué mejor que para estimular mi sistema inmunitario que poner al mismo organismo, obviamente sin la capacidad de generar enfermedad, ¿no? Yo creo que esas son de las mejores vacunas. Digo, no porque yo lo diga, sino porque así están identificadas y bien documentadas, de que son las que generan respuestas más eficientes, más prolongadas y de mayor especificidad tal vez para algunos antígenos de interés, ¿no? Que son los componentes que reconoce el sistema inmunitario. No reconoce a toda la bacteria, todo el virus, sino algunos pedacitos de ellos que llamamos antígenos. Y bien, esas son las vacunas replicativas. Y de las no replicativas, pues ahí sí hay mucha más variedad, porque ahí tenemos, por ejemplo, un virus o una bacteria que ya se inactivó. Está ahí, pero no va a poder hacer nada más que entrar a mi organismo, ser reconocido por mis células o por mis mecanismos y del sistema inmunitario y pues estimular una respuesta, ¿no? Pero no se va a replicar. Está, pero no se replica. A diferencia de las replicativas, que ahí está el virus, pero ese sí puede replicarse, sin embargo, no puede causar enfermedad. Rápidamente es controlado y eliminado por mi sistema inmunitario, ¿no? Por eso decíamos, bueno, son muy buenos ejemplos de que una vacuna en realidad es casi como si fuera un organismo, pero ya sin la capacidad de generar enfermedad, ya prácticamente muerto, ¿no? En muchos casos. Otros tipos de vacunas no replicativas, porque aquí es donde tenemos más variedad, también son las de subunidades. Hace un momento mencionaba, no reconocen a todo el organismo, toda la bacteria o todo el virus, sino un pedacito, un antígeno. Pues ese antígeno se puede separar o aislar o cultivar y utilizarlo en una formulación, ya sin todo el organismo. Entonces, esos son vacunas de subunidades o de proteínas recombinantes, que eso ya nos habla del método por el cual se obtienen, ¿no? De síntesis en el laboratorio, pero también a nivel industrial, ¿no? Las proteínas recombinantes, que ahí sí, pues prácticamente solamente se coloca el antígeno, la proteína de interés que se quiera utilizar como inmunógeno, le llamamos, ¿no? Como vacuna en realidad, para que estimule el sistema inmunitario. Y bueno, ya recientemente, y bien mencionabas hace un momento, al momento de vacunarnos durante la pandemia, también empezaron a hablar de otros términos, que si era de ARN, que, bueno, vacunas que no estábamos acostumbrados porque no se utilizaban vacunas de ácidos nucleicos. Si bien ya se conocía, se tenían en fases de estudio, se tenía mucha información sobre ellas, se aprovechó la pandemia por la necesidad y la urgencia de la emergencia de tener formulaciones que pudieran ser más rápidas de producir que las que mencionaba a un inicio, ¿no? Tener que tener un virus o una bacteria, modificarlo genéticamente o inactivarlo por distintos métodos en el laboratorio. Entonces era como un poquito más complejo y se optaron por muchas opciones que eran más sencillas de fabricar y de producir, como las de ácidos nucleicos.
que si bien al final de cuentas el virus o las bacterias inactivadas o replicativas lo que hacen es llevar un material genético para que dentro del organismo puedan ser identificadas, procesadas, ¿no? En este caso de las vacunas de ácidos nucleicos se lleva solamente el ácido nucleico, o sea, un ARN o un ADN, para que éste se transcriba, produzca la proteína, es decir, produzca el antígeno, y de esta manera estemos produciendo en nuestras células el antígeno que va a estimular el sistema inmunitario sin necesidad de una infección, ¿no? Que sería lo más sencillo, más simple en el mecanismo en el que funcionan estas vacunas. Sí, pues prácticamente el material genético es la identidad, ¿no? En este caso el virus o de la bacteria, ¿no? Y que pues dice que a través de esta identidad se va a crear parte, ¿no? Parte del organismo, ¿no? Y sí, son los ácidos nucleicos, vale la pena mencionar, que son moléculas muy lábiles o que rápidamente, una vez que hacen su función de producir una proteína o sintetizar para una proteína, pues son eliminadas por el propio mecanismo de las células o la propia componentes que tienen las células lo eliminan rápidamente, ¿no? Por eso es que se consideran que son seguras en ese aspecto. Sí, claro. Y esa es la otra parte, ¿no? Que bueno, más adelante vamos a platicar. Digo, ya no nos vamos a adelantar tanto para que nos puedan escuchar y generemos más interés en realidad. Y bueno, sí, esa parte, ¿no? La incertidumbre de las vacunas, ¿no? Que ya hoy hablamos de SAVIS, ¿no? Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación y inmunización. Pero bueno, yo quiero antes de que lleguemos a eso, pues siempre tenemos, o al menos aquí en nuestro sistema de salud, pues hemos tenido un esquema de vacunación, ¿no? Ahora, independientemente de las ideologías que también mencionaremos y platicaremos de algo de ello, ¿por qué yo debo vacunarme? O sea, ¿realmente es necesario que yo me vacune? ¿O el virus, pues ya una vez que ya me lo contraje, ya no debería de vacunarme? ¿O bajo qué criterio debería de vacunarme? Claro. Si bien yo creo que las vacunas ha sido uno de los desarrollos tecnológicos de la humanidad, ¿no?, más importantes, es necesario que conozcamos o que entendamos por qué. Porque te pueden decir esto que acabo de decir y decir, pues no creerlo, ¿no? Claro. Pero sí, hay muchas razones por las cuales las vacunas y la vacunación es importante que la realicemos, que la hagamos de manera como consciente todos, ¿no? Y tanto poblaciones y a nivel personal también, ¿no? La principal o la primera razón por la cual las vacunas son importantes es porque nos protegen de enfermedades, ¿no? Nos evita que como persona, nosotros, uno mismo, no pueda desarrollar una enfermedad, una infección, y no pueda tampoco, en algunos casos, pues sí, no te puedes infectar, como decía en un inicio, pero también te puedes infectar, pero no desarrollar la enfermedad. Claro. Y eso ya es bastante importante. Y no solamente cualquier enfermedad, sino enfermedades que son mortales, o sea, que son discapacitantes, que van a afectar la vida de las personas y de una comunidad, ¿no? Esa es la principal razón. De manera secundaria, también nosotros, a través de vacunarnos, pues limitamos y cortamos ese ciclo de transmisión de muchas enfermedades. Okay. También ayudamos a eso, para que las personas que no puedan vacunarse, porque hay personas que no van a poder recibir una vacuna, ya sea porque son recién nacidos y todavía no están un sistema inmune apto para recibir todo el esquema que se les va a ir aplicando conforme van creciendo, o porque tienen alguna enfermedad, por ejemplo, personas que están en tratamiento con cáncer, ¿no? o que reciben alguna terapia inmunosupresora, tienen alguna inmunosupresión, ya sea inducida por fármacos o por alguna enfermedad, ya sea genética o adquirida. Principalmente ese grupo de personas pues no puede recibir una vacunación. Y también hay personas que desarrollan respuestas alérgicas a las vacunas. Aunque es el menor número de los casos, también hay personas que no pueden recibir una vacuna porque desarrollan una respuesta muy exacerbada, una respuesta alérgica, ya sea al antígeno o principalmente a los distintos componentes que incluye la formulación. Entonces, de esa manera, a través de vacunarnos y cortar este ciclo de transmisión de enfermedades, protegemos también a los que no pueden
vacunarse, ¿no? Esa es la llamada inmunidad colectiva o de rebaño, ¿no? Que también es otro de los términos que empezó a utilizarse mucho durante la pandemia, ¿no? Y bien, decía, es un avance tecnológico de la humanidad importantísimo. El costo-beneficio de la vacunación pues es altísimo, porque la vacuna es muy económica para todo lo que evita en las personas, ¿no? Claro. Las enfermedades y sus complicaciones, lo que conlleva una enfermedad discapacitante en la vida de las personas a nivel económico. Pero no solamente las personas, sino también lo que el sistema de salud de los países tiene que invertir en tratar enfermedades infecciosas. En la actualidad son muy limitadas las enfermedades infecciosas. La mayoría del gasto público en salud pues se va a otras áreas, ¿no? A enfermedades no transmisibles y a todas estas complicaciones de largo plazo. Entonces es una de las ventajas importantes de la vacunación, ¿no? Y por último, pues yo creo que resulta al final de cuentas pues una responsabilidad social de todos nosotros. Si tiene todas estas ventajas la vacunación a nivel personal, pero también a mi comunidad, pero también al país por cuestiones económicas, pues es una responsabilidad social que todos tenemos para poder aportar algo sin tener que hacer mucho, ¿no? Solamente vacunarnos. Sí, porque aparte, bueno, todo eso pues se engloba en esto del autocuidado, ¿no? Me cuido, o sea, me cuido al aplicar, pero pues también involucra que voy a, pues, como bien dices, ¿no? La inmunidad comunitaria, de rebaño, colectiva, ¿no? Una cosa así. Bueno, ahora. De rebaño. De rebaño. Sonó muy curioso esa parte, pero bueno, estos términos que luego nos asociamos, ¿no? Otra historia por ahí. Sí. Bueno, ahora. Curiosamente, digo, en el COVID también lo vivimos y bueno, en algunos casos en vacunas también de nuestro esquema de vacunación se deben de aplicar refuerzos, perdón. O sea, ¿por qué se aplican estos refuerzos? ¿Se pierde la inmunidad o en relación a qué está este tipo de refuerzo? Los refuerzos en realidad va a depender de varios factores. Uno, porque como mencionaba al inicio, hay muchos tipos de vacunas. Uh-huh. Y hay unas que te generan una respuesta más fuerte o más evidente para el sistema inmunitario que otras. Okay. Entonces, esas que no son tan buenas como las subunidades proteicas, como el RNA, sí son sencillas en comparación con poner un patógeno inactivado o atenuado. Pues necesitan que el sistema inmunitario tenga ese refuerzo o esa estimulación para que con el tiempo la respuesta va disminuyendo, porque desde un inicio no fue tan potente. Okay. En comparación con otras estrategias de vacunación. También porque hay organismos que van cambiando. Los virus, se hablaba en virología se habla de que cambia tan rápido un virus de un año a otro o de distintos tiempos durante el tiempo, que se puede decir como si fuera evolución en tiempo real. Okay. ¿No? Los virus vas viendo cómo cambiaron, ¿no? Ellos no quieren morir. Ellos ni están vivos, ¿no? La simpleza de su sistema hace que puedan mutar o cambiar en una generación, ¿no? Entonces esto no lo pueden hacer tan fácil las bacterias, pero sí lo hacen más fácil que las células eucariotas de mi organismo o de algunos patógenos. Entonces, conforme van en la escala evolutiva, ¿no? Más complejos, pues les cuesta más ir mutando. Pero los virus que son, digamos, lo más sencillo en nivel estructural, pues claro que pueden mutar y cambiar rápidamente, okay, ¿no? De un ciclo a otro, digamos, ya se me trabé. ¿Cómo se le llama? Ese me fue el nombre. Volvemos a preguntar. Se me fue la palabra. Estábamos en la parte de... Pero ¿cómo se llama cuando es una... Ay, ¿cómo fue? Me molesta que pase eso. Es que no es... La progenie viral es la que se produce, pero cuando hay una como descendencia y así, ¿no? Pues es la clona. No, pero tiene un nombre. Pero si quieres uso otra palabra para no ponerme ahorita a tratar de recordarla. Bueno, entonces, ¿continuamos ahí o quieres que pasemos a la otra?
Si quieres, la misma, ¿no? ¿O cuál era la...? Estábamos en la parte de por qué las Refuerzos. vacunas se requieren refuerzos. Sí, ok. Entonces, si quieres, vuelvo a hacer la pregunta. Ok, bueno. Con esto de las vacunas y demás, pues bueno, hay algunas vacunas que según los esquemas requieren refuerzos. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿por qué debo de vacunarme nuevamente contra ese microorganismo? O sea, ¿la vacuna tiene vencimiento? ¿A qué se debe esto? Ok, sí, para distintos, como mencionaba hace un momento, hay distintos tipos de vacunas, ¿no? Y no todas tienen la misma capacidad de estimular el sistema inmunitario. Hay algunas que son mucho más sencillas, como las de RNA o como las de subunidades proteicas o de proteínas recombinantes, que como estimulan de manera menos fuerte el sistema inmunitario, van a requerir ese refuerzo, ese reforzamiento para que todas mis células y mis componentes estén activos como estuvieron en un inicio. Pero hay otras vacunas que son las que mencionabas, que son prácticamente el organismo, ¿no? El microorganismo, ya sea atenuado o inactivado. Esas vacunas que utilizan al organismo completo, pues sí, esas son decíamos hace un momento, son las mejores porque evocan respuestas muy fuertes que nos inducen una protección que en algunos casos se ha visto que es de por vida. Por vida, claro. Pero pues no sucede así con todos, ¿no? Entonces, por esa principal razón se requieren refuerzos. También porque hay patógenos que en cada ciclo replicativo, ¿no? Pues van cambiando, como en el caso de los virus, que de un año a otro, pues ya prácticamente cambiaron mucho sus componentes o sus antígenos, que es lo que utilizan las vacunas y lo que reconoce el sistema inmunitario. Entonces, esa también es una razón por la cual algunas vacunas, como la influenza, pues requieren su reforzamiento anual. Pero más que sea un refuerzo, en realidad es una actualización. Sí. Porque ya no es el mismo biotecnológico, ya no es el mismo formulación, sino que ya tiene un cambio donde los antígenos que ya son nuevos, que no estaban en el año anterior, pues ya se incluyeron en la nueva vacuna. Entonces, sí es un refuerzo, pero también a la vez estamos actualizando en la base de datos, ¿no? La base de datos así, de virus así actualizada. Exacto. Literalmente aplica ese concepto aquí. Sí. Y ya por último, pues también la genética de las personas. No todos tenemos nuestro sistema inmunitario no reconoce exactamente los mismos antígenos de la misma manera. Hay una variación que también se le atribuye cómo vamos a responder cada uno de nosotros a las mismas vacunas. No, hasta aquí la genética también tiene responsabilidad. Qué barbaridad. La genética está en todo. Sí, de hecho ya en mala broma decimos, bueno, cuando no sabemos de dónde proviene, la genética seguramente tiene la culpa y la respuesta. O multifactorial también. Sí, no, también. Bueno. Y bueno, respecto, ahorita que mencionabas de la formulación, ¿no? Ya ves que las vacunas, pues al igual que los medicamentos, tienen componentes, ¿no? Digo, no pensemos que nada más trae el virus atenuado o el ARN y demás, o sea, viene acompañada de algo más, ¿no? Y por ejemplo, hay algunos ingredientes como pues, los metales, ¿no? Aluminio, etcétera, algunos otros coadyuvantes o sustancias que acompañan a las vacunas. ¿Por qué están ahí? Y si debo de preocuparme porque están ahí en la formulación. Sí, al principio comparábamos las vacunas tal vez con los medicamentos, ¿no? Y esa clasificación que decíamos de virus atenuados, replicativos, subunidades, RNA, pues sería el principio activo, ¿no? Ese antígeno o componentes de antígenos que es lo que vamos a querer que el sistema inmune identifique y que con esos antígenos estimulen las células y los componentes de mi sistema inmunitario, ¿no? Pero no van solitas, como bien decías. Sí, claro. También tienen que ir acompañadas en muchos casos, ya sea de un adyuvante, que es un componente que va a estimular la respuesta inmunitaria para que algunas vacunas que por sí solas no eran reconocidas por el sistema inmunitario, con este adyuvante ya digamos que se hace más visible para el sistema inmunitario. Entonces ayuda para que la respuesta que estimulen lo vea y la respuesta que estimulen pues sea más eficiente. El aluminio es uno de estos ejemplos que se han utilizado como adyuvantes y hay muchos más, ya se han cambiado, se han usado otros nuevos, también hay algunos que estimulan al sistema inmunitario de otra manera. También hay otros componentes que no, como
mercurio, pero no cualquier tipo de mercurio, ¿no? Ya están muy específicos. Hay unas versiones, tipos de mercurios que encontramos, por ejemplo, en los peces grandes, ¿no? En algunos, atún, creo que me parece también, ¿no? El metilmercurio, que se conoce por su toxicidad. Sí, claro. No es ese. Sí, no. Ese o sea, se parece en el nombre y de ahí tal vez por ahí viene mucho la inquietud, ¿no? Es el etilmercurio. Y hay nombres ya comerciales, ¿no? de esta que se utilizaban, pero principalmente como un conservador para aquellas vacunas que se tienen que abrir y que tardan un rato para acabarse, utilizarse. Entonces evita el crecimiento bacteriano, entre otros. Pero también ya prácticamente este conservador ya se ha dejado de utilizar. Claro. Pero existen otras versiones y otros componentes que todavía encontramos ya en las vacunas y que no es mercurio, ¿no? Persiste en algunas, pero ya prácticamente, a pesar de que no hay evidencia de que genere el etilmercurio daño, se ha optado por utilizar otros también. Y pues también algunos excipientes, ¿no? O algunas formas en las que van a incluirse en las vacunas para que estén en suspensión, ya sea una solución salina, agua libre de pirógenos, ¿no? O inyectable, buffers de fosfato, cualquiera de estos medios para que sea el vehículo en el que se va la vacuna a administrar. ¿No? Sí, sobre los principales componentes. Sí, claro, y sobre todo ahorita que mencionas los buffers, pues son estas sustancias que van a permitir que no genere ningún daño al ser administrado en el tejido, ¿no? Que esté como a la par, ¿no? Sí, tanto que se conserve la vacuna en su forma en la que es eficiente, también como otros beneficios. Sí, y esta parte de las vacunas pues es importante, ¿no? Ya nos estabas platicando sobre la seguridad, ¿no? Porque evidentemente pues hay mucha incertidumbre y bien mencionas lo del mercurio. Y bueno, ¿qué es el mercurio que venía anteriormente en el termómetro, ¿no? De mercurio, curiosamente, que todos sabemos que es tóxico. Ya, y seguramente ya ni lo conocen, ese es de mi época. No me calculen la edad, pero pues evidentemente, ¿no? O sea, creemos que como escuchamos en las noticias que el mercurio, que bla, 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 la realidad es que creemos que es el mismo, ¿no? El mismo que se utiliza y bueno, hay muchas variantes y bueno, ya nos comentabas eso. Ahora, con respecto pues a la parte de la conservación, y esta pregunta está en función porque, bueno, si bien vemos al personal que se encarga de administrar, que normalmente es enfermería, las vacunas que traen sus neveritas y traen sus vacunitas, ¿no? Que algunas son inyectables y otras son pues por vía oral. La realidad pues es que yo también como usuario, pues si quiero comprar alguna vacuna porque algún, no sé, alergólogo, algún profesional me mandó alguna vacuna, ¿no? Por X o Y razón, pues es importante la conservación de esas vacunas, ¿no? Ya sabemos que están en refrigeración y que deben de estar en refrigeración. Pero ¿qué le pasa, por ejemplo, si a mí se me olvidó o la fui a comprar y no llevé mi botecito y pues me la traje así de la farmacia a mi casa o de donde la compré a mi casa? O sea, ¿qué pasa si mi vacuna se sale de la temperatura que debería de estar? Sí, en la actualidad la mayoría ya son administradas a través de sistemas de salud, entonces... pero sí tienen que tener este cuidado, ¿no? Importante. Decíamos que al final de cuentas es una formulación biológica y biotecnológica. Entonces tenemos que conservar su forma en la que el sistema inmune la va a reconocer. Un virus, por ejemplo, atenuado o un virus inactivado necesita estar viable, ya sea en su estructura o en su composición. Y los virus que son replicativos, pues con mucho más razón porque están vivos, ¿no? O sea, no causan enfermedad, pero están vivos. Entonces necesitamos conservar esa viabilidad, ¿no? Esa capacidad de seguir vivo a través de una temperatura. Y muchas veces cuando estamos utilizando proteínas o algunos otros ácidos nucleicos, ¿no? Otras formas, también se preservan de manera deshidratada, ¿no? El liofilizado. Y que se tiene que reconstituir con su vehículo, decíamos el agua, el buffer, la solución salina, para el momento de utilizarse. Y pues bueno, durante a temperatura ambiente, su tiempo de vida útil o conserve la estructura que queremos mantener, pues se va recortando, ¿no? Entonces sí es importante que a medida que se hidrate, pues el tiempo ya prácticamente empieza a correr, ¿no?
Y cuando está todavía liofilizado, pues las condiciones pueden variar un poquito más, es más fácil de almacenar, pero también requieren condiciones de temperatura y de humedad importantes, y más si se necesitan conservar por un periodo un poco más largo que lo que estamos acostumbrados a mantener algún otro producto biotecnológico, ¿no? Pero sí tienen esa similitud tal vez con la manera en que tratamos a la insulina, ¿no? La eritropoyetina, insulina. Y todos estos medicamentos sí tienen que tener ese mismo cuidado. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Que hay que considerar siempre y preguntar, ¿no? No quedarnos con la duda de ya lo hice, si me lo administro, no me lo administro, qué debo hacer, o bueno, en fin. Y bueno, vamos a llegar a unos temas que también creo que son de interés y que seguramente hemos escuchado. Y bueno, yo le llamo mitos o ideas que traemos como población sobre las vacunas. Uno de ellos, por ejemplo, es que primero se hablaba, o no sé todavía si se sigue hablando, de que dejaban estéril, ¿no? Que no te vacunes porque tal vacuna, porque te va a dejar estéril. O la otra, ¿no? Que hay vacunas que se empiezan a relacionar con algunas condiciones como el autismo. O sea, ¿qué nos puede comentar, ¿no? Sobre este tipo de ideas o de conceptos que muchas veces escuchamos? Claro. Cuando lo iba a mencionar, de hecho, pero qué bueno que lo... qué bueno que ya que no. Qué bueno que lo abordas, qué bueno que lo preguntas. Sí, de hecho, cuando hablábamos de los componentes de las vacunas, decíamos ahí el antígeno, que es el principio activo, y están conservadores, y están los que permiten que se mantenga más tiempo viable, etcétera, ¿no? Que es para que estimule mejor el sistema inmunitario, ¿no? Los adyuvantes. De estos conservadores o de estos otros componentes también se han atribuido algunos efectos secundarios. Okay. ¿No? Sin embargo, los efectos secundarios de la vacunación, los esperados, pues son, digamos, de cierta manera, no son graves, ¿no? Van a ser malestar en el sitio, ¿no? O rubor, o calor, ¿no? Ligera fiebre, etcétera, ¿no? O malestar general, ¿no? Dolor en el cuerpo. Esos son los efectos secundarios convencionales. Y que cuando estas teorías o estos grupos que consideran que las vacunas no son seguras, pues se han ido aún más allá de estos efectos secundarios, ¿no? Ya de enfermedades más graves como el autismo, ¿no? Y mucho de ese sustento sale de un artículo que se publicó ya hace muchos años, por ahí del 98, me parece, pero que fue con el tiempo descartados, ¿no? Para el 2010, me parece, 2011, ya se había retirado, pero se publicó en una revista muy importante. De renombre, sí, claro. Se publicó en The Lancet, ¿no? Entonces fue un investigador inglés, específicamente, quien publicó este artículo, pero que si seguimos la historia, la cronología de los eventos, fue prácticamente retirado su permiso para ejercer. Wow. Se le demostró que estaba vinculado, que tenía conflicto de interés, ¿no? Porque estaban desarrollando también otra vacuna para sustituir, ¿no? La vacuna a la que se le había atribuido esta relación con el autismo. Bueno, había conflicto. Había toda una historia detrás muy importante que todos debemos de revisar y de conocer para que, más que nada, para que tengamos esa información bien documentada y no sea nada más lo que escuchamos y que se quedó por ahí, ¿no? El estudio de la asociación con el autismo utilizaba, creo que 11, 12 niños, ¿no? A los que se les demostró en sus términos, pero ya después se vio que no era así. Sí, durante el momento, pues en el artículo sí se hablaba se sugería, en realidad no se demostraba en el artículo, o sea, se sugería, pero digo, cuando ya uno revisa esa información, hablaban ya de otra interpretación del mismo artículo. Pero bueno, al final de cuentas el artículo ya fue retirado y se demostró que no hay evidencia científica. Se han hecho muchos otros estudios que ven o que han demostrado la seguridad de estos, no adyuvantes, sino de estos conservadores, ¿no? Como los que utilizan el mercurio, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, a pesar de toda esta evidencia de su seguridad, porque están en cantidades muy pequeñas, se han ido cada vez usando menos y hay muy pocas vacunas que en la actualidad lo utilicen.
Y pues sí, son al final de cuentas ideas, teorías o mitos que pues es importante que todos nos documentemos y con conciencia y con información veraz, pues también documentarnos y tomar decisiones conscientes, ¿no? Sí, sobre todo eso, porque al principio comentabas de la cantidad de información que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces estamos en eso, ¿no? De qué debo, cómo elijo, claro, ¿no? Sí. Y aparte de las teorías de antivacunas, también, por ejemplo, recientemente ya había un artículo o bueno, unas publicaciones de la FDA donde seguían evaluando estas vacunas de RNA, ¿no? Entonces ya se vio que sí se demostró que había un incremento, por ejemplo, en complicaciones cardíacas en un grupo pequeño de esta población, ¿no? Pequeño, pero pues se identificó. A final de cuentas, la seguridad de las vacunas se siguen monitoreando. Y más en el caso de las que se fueron aprobadas temporalmente o momentáneamente durante por las razones necesarias, por la pandemia. ¿no? Pero no así con las vacunas que ya tienen muchos años aplicándose y que ya está bien reconocido, establecido su seguridad, su utilidad, si requieren o no refuerzo, ¿no? Pero bueno, es importante que también no nos alarmemos cuando vemos que dicen que una vacuna generó en un grupo alguna complicación, porque al final de cuentas, si vamos a los datos o a los números duros, pues vamos a ver que siguen siendo el menor de los casos. Y tiene que haber seguramente, si se evalúa, alguna causa asociada. Entonces, como bien mencionaste al principio, ¿no? Sobre el ESAVI, ¿no? Es un evento adverso asociado, pero falta que se demuestre la causalidad. Una cosa es que se identifica que ellos tienen, pero pueden haber otras variables o otras causas que en esas personas generó esa complicación, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, en la mayoría de estos efectos siempre se ha observado que es en menor población, en grupos muy pequeños con algunas características. Por ejemplo, mencionaba también las alergias. Ah, claro. Entonces, pues una alergia, lo importante es que se identifique que si realmente es la causa de la vacuna, para que entonces tú entres en este grupo que no se puede vacunar y pues tengan opciones de monitoreo, de tratamiento, que se acerquen con su médico, con su infectólogo, para que les pueda ofertar esas opciones de tratamiento para, si no te puedes vacunar, pero qué otras medidas, qué otras opciones hay, ¿no? Sí, claro, siempre opciones hay. Y la otra parte importante es que, bueno, si yo ya vi que a alguien le ocasionó un ESAVI, no quiere decir que a mí también me va a ocurrir, ¿no? Claro. Evidentemente comentabas hace un momento que hay variabilidad, o sea, somos diferentes, ¿no? Entonces la genética siempre tiene la culpa. Y bueno, no, la genética es terriblemente traviesa. Y bueno, continuando con esto, pues bueno, ya mencionabas a los antivacunas, estos grupos que se oponen a la vacunación. Pero bueno, desde tu perspectiva como científico, como personal también de salud que trabaja con esta parte, ¿cuál es el impacto real sobre esta inmunidad de rebaño que mencionabas? ¿Y por qué es tan importante que se proteja a los más vulnerables, ¿no? Que ya comentabas de estas poblaciones que son vulnerables. Sí, yo creo que la vacuna, decía, y tal vez voy a ser muy insistente, ¿no? Es uno de los desarrollos tecnológicos más importantes de la humanidad. Pero sí, más las vacunas. Porque han logrado erradicar enfermedades, ¿no? Que en nuestro país las conocemos por las vacunas. Muchos de nosotros, de nuestras generaciones, conocemos muchas enfermedades como la viruela, no por haberla vivido, no por conocer a alguien. En todavía generaciones mayores a nosotros, por ejemplo, o se sabía de personas que tenían alguna complicación de la polio. Pero ya en nuestra generación es poco, ¿no? Realmente, si preguntamos entre los conocidos, pues no conocemos a la enfermedad por haberla vivido cerca, ¿no? Claro. Ya sea un familiar o un conocido, alguien en mi comunidad, ¿no? Entonces, el uso más importante de estas vacunas es que nos permiten erradicar algunas enfermedades y algunas que ya se han erradicado, la viruela, por ejemplo, que fue la primera, ¿no? Y también se controlan algunas otras enfermedades, el sarampión, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas enfermedades que todavía no se han logrado erradicar del planeta porque están en algunas poblaciones, por ejemplo, en Medio Oriente y de repente algunas poblaciones que están todavía
lidiando con algunas enfermedades por este rechazo a la vacunación, por zonas geográficas complicadas donde no es tan fácil acceder a los servicios de salud. Entonces, hay muchos retos, pero la vacunación sigue siendo una opción también, como mencionaba, costo efectiva, pues muy, claro, muy buena, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales beneficios que tenemos con las vacunas. Y bueno, Juan, pues bueno, ya para ir cerrando, podemos pasarnos todo el día aquí, pero no es el objetivo. Finalmente, ya nos platicaste toda la vacuna, qué son, y bueno, que hay seguridad en ellas, que no debemos en realidad de preocuparnos, sino ocuparnos por, claro, estar en esta parte de tener el autocuidado. ¿Qué le dirías a aquellas personas que tienen dudas o que tienen miedo de vacunarse o incluso vacunar a sus hijos? ¿No? Creo que esa parte también es importante. Pues igual para concluir, ¿no? Para ya ir cerrando, yo creo que el hecho de que te preocupen las reacciones o las vacunas y sus efectos secundarios, pues habla bien de la persona. Yo creo que es alguien que se ocupa o se preocupa de su familia, pero hay que ocuparnos en el sentido bien de la palabra y tal vez informarnos sobre, claro, todos estos reportes que existen de las vacunas y no caer en el alarmismo y no caer en las teorías de conspiración que a veces también son muy populares en algunas personas, y tal vez con un poquito más de conciencia de lo que las vacunas han realmente logrado. Y si bien, como decía, hay reportes de algunos efectos adversos o reacciones secundarias, pero el grupo de población nuevamente es muy limitado y la invitación es, bueno, si lo quieren analizar, vean números, qué características tiene y si ya se determinó la causalidad o todavía solamente está la asociación, pero todavía no se sabe si realmente se confirmó. Entonces, mi invitación es esa, a que se acerquen a los profesionales de la salud que más confianza le tengan y que sean expertos o que conozcan de la materia para que se puedan informar debidamente y seguir cuidando a su familia como lo Perfecto, pues muchas gracias, Juan, por habernos acompañado en este episodio. Y bueno, ha sido de muchísima información y de claridad, evidentemente, en todo este concepto de las vacunas. Alquimistas, la transformación es información. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Y bueno, no olviden que seguiremos hablando de temas importantes relacionados en el área químico-farmacéutica aplicadas a su salud. Cuídense mucho, cuiden a los suyos y recuerden pues darnos like, comentarnos sobre qué otros temas les gustaría que les habláramos y bueno, destinemos este espacio para lo que es, para que ustedes aclaren todas sus dudas. Gracias, hasta la próxima.